Y ahora, como siempre, como hacemos todos los martes a esta hora, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir en concreto a la Málaga, la capital del 4 de diciembre del año 1977, en nuestra sección Málaga en blanco y negro. Y ya se encuentra conmigo José Enrique Sánchez, director de Videosur Televisión. Buenas tardes de nuevo y gracias por estar aquí, José Enrique. Buenas tardes, una vez más. Hoy venimos a hablar, nos vienes a contar, a recordar un suceso trágico que se produjo en la capital un 4 de diciembre. Mañana se cumplen pues ya 42 años del transcurso de una manifestación que se presumía alegre, reivindicativa, por la autonomía de Andalucía, pero que pues se trastocó y terminó vistiéndose y tiñéndose de luto esa manifestación. Pues sí, efectivamente, 4 de diciembre de 1977 estaba sobre la mesa la reivindicación de la autonomía de Andalucía, al igual que ya se estaba gestionando toda la autonomía de Cataluña, País Vasco, pues Andalucía quería estar ahí en primera línea y se había previsto esta manifestación reivindicativa, manifestación autorizada y convocada pues, por todos los partidos políticos que habían en aquel entonces, organizaciones sindicales, y que transcurría de una forma, digamos, muy lúdica, muy pacífica, multitudinaria, con miles de personas, que partía desde la Plaza del Hospital Noble, pues todo lo que era el parque, hasta la prolongación de la Alameda, donde sobre el Puente de las Américas ahí se iba a leer un manifiesto. Pero bueno, la manifestación se trunca porque al pasar por la puerta del edificio de la Diputación, del antiguo edificio de la Diputación, en la Plaza de la Marina, el entonces presidente de la Diputación, Francisco Cabeza, quien apodaban Pancho Cabeza, pues decidió no poner la bandera de Andalucía. Entonces, pues lo que iba a ser un día lúdico, festivo, pues se trastornó porque la cola de la manifestación empezó a protestar delante de la Diputación de que no había bandera andaluza. Entonces hay un chico joven, Trinidad Berlanga se llamaba de apellido, que escala la fachada e intenta colocar una bandera de andaluza allí en el balcón. A raíz de ahí pues, comienzan cargas policiales cuando este chico intenta colocar la bandera andaluza en el edificio de la Diputación de Málaga, en la actual Plaza de la Marina, y que, como todo el mundo sabe, pues acaba con el asesinato de Manuel José García Caparrós. Pues efectivamente, es decir, el propio edificio de la Diputación estaba con bastantes agentes de la Policía Armada, lo que hoy es Policía Nacional, en aquel entonces Policía Armada, o los grises, como se le denominaba popularmente, y entonces, bueno, pues detienen a este chico, impiden que se ponga la bandera, lo cual pues enerva un poco más los ánimos, y entonces pues se producen las primeras carreras sin mayor motivo, pues porque realmente no había ningún tipo de agresividad, pero se convierte ya la cola de la manifestación en un caos, ¿no? O sea, los botes de humo, pelotas de balas de goma, y entonces, bueno, pues mientras que la cabeza de la manifestación, donde iban diputados autonómicos, iban autoridades, entre ellas pues, bueno, el actual alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que en aquel entonces era diputado por UCD, pues digamos Rafael Ballesteros, o sea, toda la representación política malagueña avanza hacia el Puente de la América, y mientras que allí se está produciendo la lectura del manifiesto, pues en la cola los ánimos todavía se tornan más tensos, o sea, y se produce una carga policial y disparos. Y en esos disparos, pues muere Manuel José García Caparrós. ¿Te parece, José Enrique, que nos acerquemos a ese 4 de diciembre de 1977 y que veamos pues, cómo eran los inicios de esa manifestación, que, como decía José Enrique, era una manifestación que se presumía reivindicativa y lúdica, pero que tristemente terminó en tragedia? Cuéntanos, José Enrique, ¿qué imágenes estamos viendo de ese año 1977, ese mes de diciembre? Aquí ya estamos en el día después, en el día siguiente, el 5 de diciembre, donde Manuel José, que era
afiliado de Comisiones Obreras. Hemos visto ahí la fachada del balcón de la sede de Comisiones Obreras en calle Carretería, con esos crespones, y aquí nos estamos acercando desde la avenida Andalucía, la prolongación, hacia lo que es la esquina de la calle Comandante Benítez, que es donde recogen a García Caparrós, ya casi moribundo, porque el disparo se lo hacen más en la Alameda Colón. Y aquí en este edificio, que es donde era antigua sede del Diario Sur, estaba, digamos, ya abandonado porque se había trasladado el Diario Sur a su actual ubicación, pues en esa esquina, que es donde lo recogen, pues se monta un pequeño altar en homenaje a García Caparrós. Ahí sobre la fachada pues se pintan cruces, se marca algún orificio de bala, como el que estamos viendo aquí ahora, de los disparos que hubo de la policía. Se habla que hubo 23 disparos, y se monta una pequeña mesa donde miles de malagueños pasan y expresan en un improvisado libro de condolencias pues su pesar y la transmitir los ánimos a la familia de García Caparrós. Porque además García Caparrós, es obvio, se llevó la peor parte, resultó muerto como consecuencia de ese disparo, pero también hubo muchos heridos en esa manifestación. Sí, hubo heridos fundamentalmente de carreras, pero bueno, heridos de bala hubo 2 más, y el de García Caparrós, que fue un disparo cercano, dicen que casi a quemarropa, y que bueno, fue mortal de necesidad. Aquí, pues ya digo, de forma espontánea, los compañeros de Comisiones Obreras y toda la gente pues acudió durante todo el día 5 de diciembre, pues esto, a depositar incluso alguna moneda, algún billete, algún donativo pues para la familia. Y este pequeño altar, que fue el día 6, o entre la noche del día 5 al día 6, fue desmantelado, totalmente arrasado por miembros de la ultraderecha en aquel entonces, que estaban representados por un grupo que se llamaba Fuerza Nueva. Y bueno, pues ese grupo en aquella época pues campaba también un poco a sus anchas, y destrozaron todo esto en la noche del día 5 de diciembre. José Enrique, aunque tú eras muy joven, ¿cómo recuerdas el ambiente que se vivió en Málaga esos días posteriores a la manifestación y al asesinato de García Caparrós? Bueno, yo lo recuerdo por terceras personas, porque coincide que yo en ese momento estaba haciendo el servicio militar en Madrid, y sí que por la radio, bueno, mientras estabas allí en el cuerpo de guardia o en el cuartel, sí que seguí bastante preocupado todo lo que ocurría en Málaga. Y por llamadas telefónicas con amigos sí que me contaban, pues digamos, toda la tensión que se produjo en los días siguientes. Pues Málaga estuvo en estado de excepción, es decir, completamente, digamos, tomada por las fuerzas policiales durante varios días, porque las manifestaciones, no, digamos, de forma ya espontánea y por toda la ciudad, no paraban, no cesaban. Especialmente la avenida Andalucía, que quedó completamente, digamos, inutilizada al tráfico, con todas las jardineras sobre la calzada, la parte de calle Mármoles. O sea, fueron unos días de mucha tensión, y afortunadamente sin que hubiera que lamentar más fallecidos, porque la respuesta policial fue muy dura. Y en los días posteriores se produjo el sepelio, el entierro adivino multitudinario de García Caparrós. Sí, el sepelio de García Caparrós. En principio, la propia Comisión Obrera quiso hacer una especie de manifestación popular, pues llevando el féretro pues por todo el centro de la ciudad hasta el cementerio, pero bueno, luego la familia decidió que fuera algo más íntimo, menos hacia el público, y que fuera directamente allí en el cementerio de San Miguel, en la parte de capuchinos, pero aquello se convirtió en una concentración enorme de miles de personas. Claro, porque no hay que olvidar que hablamos de un chico, Manuel José García Caparrós, que salió para participar, para apoyar la manifestación por la autonomía andaluza, que no había cumplido todavía 20 años. No, tenía 18 años exactamente, él nació en el 58 y tenía 18 años recién cumplidos. Era un chico joven que había estado trabajando antes en una tienda de juguetes malagueña, y que llevaba prácticamente año y medio largo trabajando en Cervezas Victoria, en la antigua fábrica Cervezas Victoria, y allí es donde se afilió a Comisión Obrera. No era especialmente, digamos, afiliado político, estaba afiliado en el sindicato, y bueno, pues se convirtió en la referencia y, digamos, bueno, por una especie de mártir por la autonomía andaluza. De hecho, pues posteriormente pues por la Diputación le concedió el título de hijo predilecto, luego se ha puesto una placa en el lugar este de la avenida Comandante Benítez
como lugar de memoria histórica y representa de alguna forma pues esto, la lucha y el sufrimiento pues, por la autonomía de Andalucía. Recuerdo además que cuando se cumplieron 40 años de su asesinato tuve la oportunidad de hablar con algunas de sus hermanas y me recordaban lo que tú dices ahora, José Enrique, que políticamente no era demasiado activo, que él era más deportista y del Málaga, que era muy blanquiazul. Sí, sí, él era un aficionado al fútbol, especialmente al fútbol, no era políticamente activo, pero es que en esa manifestación es que había niños, había personas mayores, había familias enteras, en lo que ya volvemos a repetir, era, o debió ser una gran fiesta por la autonomía de Andalucía y que se trocó. Y de ese sepelio, donde sí que estaban los familiares y vinieron pues, personalidades, sobre todo el mundo sindical, como Marcelino Camacho, pues sí que también tenemos imágenes. Tenemos imágenes y si te parece, José Enrique, vamos a verlas y vamos a comentarlas, las imágenes del sepelio de Manuel José García Caparrós. Y esto es toda la zona de lo que es la Alameda Barceló, cerca de Capuchino, y la explanada que sube a lo que el antiguo cementerio San Miguel, hoy ya clausurado, pero que en aquel entonces, si te das cuenta, las dos calles de acceso pues eran un río de personas que acudían pues, a manifestar por un lado su sentimiento y por otro lado su rechazo a la actuación policial. Eran, ya digo, miles de personas las que acudieron y las que acompañaron a los familiares, a los padres y a las hermanas de Manuel José, pues en este día tan aciago y tan triste. Como nos decías, la familia no era partidaria de un entierro multitudinario, se ve que no lo consiguieron. Pues no lo consiguieron porque, ya digo, el impacto de lo acaecido pues fue tremendo en toda la sociedad malagueña. Y ya digo, fueron miles de personas las que acudieron. Esta era la antigua explanada, allí al fondo está lo que hoy sería, digamos, los sanatorios, la zona de velatorio, y las coronas de flores. Y, bueno, aquí algún familiar que sufrió un desmayo. O sea, me imagino también que la propia familia, con tantos cientos o miles de personas, pues yo creo que el dolor todavía o la presión, ¿no? les hizo mella en su estado anímico en ese momento y los tuvieron que atender. Aquí pues, bueno, vemos pues, esto, sobre todo pues, estos compañeros de sindicatos, las coronas de flores, que eran docenas. Ahí estamos viendo, hacía referencia a la presencia de Marcelino Camacho, lo estamos viendo en esas imágenes, líder sindical de comisiones obreras en esos momentos en nuestro país. Sí. Y ahí vemos como el traslado del féretro, llevado entre otros por Marcelino Camacho, por familiares, y yo digo, fue un impacto importantísimo, no solamente a nivel malagueño, ¿no? Era toda Andalucía y por supuesto a nivel nacional, ¿no? Era los años siguientes al fallecimiento de Francisco Franco, estábamos en los momentos de la transición, todavía no habíamos votado la nueva Constitución española, y eran momentos difíciles en esa situación. Aquí está el padre de Manuel José García Caparrós, totalmente destrozado. Eran unos momentos complicados desde el punto de vista político y desde el punto de vista digamos, de la situación en la calle. ¿Y qué pasó después? Porque a lo largo de estos años se ha hablado hoy mucho sobre la autoría de ese asesinato. Ha habido muchas investigaciones, pero parece que no ha habido una conclusión, nada concluyente, ¿no? Efectivamente ha habido libros y publicaciones, tanto pues, no sé, de Rosa Chamizo, de José Chamizo, del antiguo defensor del pueblo andaluz, de Rosa García, y documentales, pero lo cierto es que como estábamos en esa época que hablaba de transición, pues digamos la estructura policial era todavía también muy cerrada, y entonces la ropa que llevaba Manuel José se la entregaron a la familia, entonces no se quedó como prueba pericial, no se pudo determinar a qué distancia se pudo realizar el disparo. Se habló de 23 disparos, luego faltaban proyectiles en la instrucción, se perdieron. Los propios testimonios de los policías que intervinieron o que estaban, unos dijeron que sí se había disparado, luego otros se desdijo. En fin, todo apuntaba a un posible cabo de la Policía Nacional, que fue el que parece ser que realizó varios de los disparos en la zona, que primeramente lo admitió, después lo negó. La pistola que portaba
pues se le dio de baja en el inventario de la policía a los pocos años, con lo cual pues tampoco luego se pudo hacer un estudio balístico y bueno, quedó todo ahí en una especie de olvido, donde probablemente el propio régimen no quiso tampoco en aquel momento llegar más a fondo y luego con el paso de los años pues las pruebas fueron desapareciendo o no se pudieron investigar de una forma concluyente. Lo cierto es que no hay o no ha habido una determinación concreta de quién pudo realizar el disparo. Lo que sí está determinado que fue de los propios agentes de la Policía Armada. Y lo que está claro es que lo que ocurrió en Málaga ese 4 de diciembre pues supuso lamentablemente un impulso, digo lamentablemente porque acabó con la muerte de una persona, pero sí supuso un impulso imparable para la autonomía andaluza. De hecho, hay quien reclama que el Día de Andalucía se debería conmemorar el 4 de diciembre y no el 28 de febrero, como se conmemora desde los años 80, desde principios de los 80. Sí, efectivamente, pues fue una reivindicación de una parte, sobre todo sindical, que la fecha debería ser la del 4 de diciembre. Luego se determinó por el Parlamento de Andalucía que fuera el 28 de febrero porque fue el día de aquella consulta popular sobre el sí o el no a la autonomía andaluza y fue por eso el 28 de febrero. Pues yo creo que hemos hecho un repaso muy completo sobre lo que pasó en Málaga el 4 de diciembre y esos días posteriores a esa manifestación y a ese asesinato de Manuel José García Caparrós. ¿Nos hemos dejado algo en el aire antes de terminar, José Enrique? No, prácticamente las imágenes además son, digamos, muy concretas y reflejan perfectamente en estos minutos lo que supusieron los días siguientes. Pues eso es un poco un resumen que hemos querido hacer durante estos minutos en nuestra sección Málaga en blanco y negro, sobre todo lo que ocurrió en Málaga ese 4 de diciembre, como decíamos, en esa manifestación que bueno, se tornaba alegre por la autonomía, para reivindicar la autonomía andaluza. Espero que hayan estado muy atentos porque en los próximos segundos José Enrique les va a formular la pregunta que si la contestan adecuadamente pues pueden llevar esta colección de DVDs que ven que tengo aquí a mi izquierda. Una pregunta que hemos elegido muy fácil para ponérselo muy sencillito a nuestros telespectadores. José Enrique, ¿qué tienen que responder esta semana si se quieren llevar esta colección de DVDs? Pues la fecha exacta, día, mes y año del asesinato de García Caparrós. Pues a eso nos tienen que responder. ¿Qué día se produjo esa manifestación por la autonomía andaluza en Málaga que finalizó tristemente con el asesinato de Manuel José García Caparrós? Si saben la respuesta, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que ponerse en contacto con nosotros, con el programa, a través de ese número de teléfono que están viendo, el 608-065-028. Tienen toda una semana para participar respondiendo a esa pregunta: ¿en qué fecha fue el asesinato de Manuel José García Caparrós? Y José Enrique, vamos a recordar, entre todas las llamadas, la ganadora que se va a llevar. Pues se va a llevar estos dos ejemplares de las colecciones en DVD de los documentales que sustentan una parte de todo lo que estamos recordando en esta sección de Málaga en blanco y negro. Una colección sobre la historia del fútbol y otra colección sobre la historia de la ciudad de Málaga. Pues ya saben, tienen que participar en nuestro concurso, en esta sección Málaga en blanco y negro. Se lo vuelvo a recordar, tienen que llamar al 608-065-028 y contestar a la pregunta que están viendo en pantalla. La respuesta, además ya la saben, pero la hemos estado mencionando durante muchísimas ocasiones a lo largo de la sección. José Enrique, antes de despedirte, te voy a pedir, como siempre, que me hagas un avance de dónde nos vamos a ir la semana que viene. Bueno, ya nos quedan además poquitos programas antes del parón navideño. Pues vamos a volver al fútbol y vamos a volver a la Rosaleda, recordando lo que ocurrió hace 50 años cuando llegó a Málaga uno de los jugadores que, digamos, han sido ídolos, superídolos de la afición malaguista, Sebastián Humberto Viverti. Pues con el recuerdo de Viverti nos vamos a despedir hasta la próxima semana. José Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te esperamos de nuevo. Muy bien, hasta. Y nosotros vamos a seguir hablando de actualidad deportiva. Ya saben, la semana que viene en Málaga en blanco y negro hablaremos del Málaga hace 50 años y de la figura de Viverti. Hoy volvemos al año 2019, al siglo XXI, y vamos a conocer por dónde pasa la actualidad deportiva que nos está dejando este martes, 3 de diciembre.